Mi novio se fue a trabajar al extranjero para poder ahorrar y casarnos. Pero, después de 3 meses sin verlo, me está pidiendo que lo vaya a visitar. Se ofreció a pagarme el vuelo y todo. El problema es que me da mucha pereza, tipo, lo amo y todo, pero no quiero hacer todo el papeleo. Mejor que trabaje más fuerte un par de añitos y de ahí venga. Llevaba 3 años de relación formal con Hugo, mi novio, y durante todo ese tiempo nuestra dinámica había funcionado bajo una estabilidad bastante aceptable. No teníamos grandes sobresaltos, compartíamos salidas decentes y la convivencia fluía dentro de los parámetros de lo que cualquiera consideraría una pareja establecida. El problema comenzó cuando a él se le metió entre ceja y ceja una obsesión desmedida con el tema del matrimonio y la compra de un departamento propio. Empezó a calcular presupuestos irreales, a quejarse de los sueldos locales y a repetir que aquí jamás íbamos a progresar al ritmo que él deseaba. Yo siempre fui muy clara en que me sentía perfectamente cómoda con mi rutina, mi empleo de oficina sin sobresaltos y el departamento que alquilo. Jamás le exigí una boda de revista ni le puse un ultimátum para que hipotecara su juventud. Toda esa ambición desmedida nació exclusivamente de su propia cabeza. Un buen día, Hugo me salió con la noticia de que había postulado a un contrato laboral en el extranjero y que ya tenía todo listo para marcharse por tiempo indefinido. Me planteó su partida como un acto heroico de sacrificio por nuestro futuro en común, esperando que yo me deshiciera en lágrimas de agradecimiento. La realidad es que fue una decisión unilateral que tomó para inflar su propio ego de proveedor tradicional, sin considerar que a mí nadie me preguntó si quería quedarme sola administrando mi vida. Si él decidió asumir ese martirio y partirse el lomo en otro país realizando trabajos pesados, fue por su estricta voluntad. Yo no tenía por qué alterar mi paz mental ni modificar mi estilo de vida por una aventura migratoria que jamás solicité. Me limité a despedirlo con la serenidad de una mujer madura, prometiendo que mantendríamos el contacto mientras él cumplía su autoimpuesta penitencia económica. Durante los primeros 3 meses, mi vida transcurrió en una tranquilidad absoluta que reafirmó mi postura. Mantuve mis horarios de siempre, me dediqué a mis asuntos sin tener que rendirle cuentas a nadie sobre qué cenaba o a qué hora me dormía, y disfruté de una independencia maravillosa. Hugo, en cambio, parecía empeñado en recordarme lo miserable que era su rutina en cada mensaje que enviaba. Me escribía sobre turnos de 12 horas, cuartos compartidos con calefacción deficiente y comida recalentada, como si yo tuviera la culpa del clima o del costo de vida en su nuevo destino. Yo lo escuchaba con paciencia diplomática, pero siempre me pareció una falta de tacto enorme que intentara ensombrecer mi bienestar con sus quejas cotidianas. Si te vas al extranjero a ganar en moneda fuerte, lo mínimo que se espera es que aguantes el tirón con dignidad en lugar de buscar lástima a la distancia. El verdadero conflicto estalló un viernes por la noche durante una de nuestras videollamadas habituales. Hugo apareció en pantalla con una sonrisa forzada y un entusiasmo infantil que de inmediato me puso en alerta. Con un tono de misterio totalmente innecesario, me anunció que después de 3 meses de privaciones extremas había logrado reunir una suma considerable. Su gran revelación no fue que tenía ya una base sólida para el enganche de la casa, sino que había apartado ese dinero para comprarme un pasaje aéreo de ida y vuelta. Pretendía que viajara a visitarlo durante 2 semanas completas, asegurando que él cubriría cada centavo del traslado con tal de tenerme a su lado. Se quedó mirando la cámara fijamente, esperando con una ingenuidad ridícula que yo saltara del sillón, me pusiera a aplaudir y celebrara su ocurrencia como si fuera el mayor gesto romántico del siglo. En lugar de entusiasmo, lo único que sentí en ese instante fue una pereza descomunal que me recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Solo de imaginarme la logística que implicaba semejante capricho se me revolvió el estómago. Para empezar, tendría que pedir permisos extraordinarios en mi trabajo, gastándome mis días de descanso acumulados en una temporada donde la oficina estaba saturada de proyectos. Luego estaba el martirio burocrático de renovar mi pasaporte, que estaba a punto de vencer, con todo lo que eso implica en términos de citas digitales imposibles y trámites engorrosos. Por si fuera poco, el país donde él residía exigía una visa consular estricta, lo que significaba madrugar para hacer filas interminables bajo el sol, recopilar estados de cuenta y soportar entrevistas humillantes frente a funcionarios déspotas. A todo ese desgaste previo había que sumarle la pesadilla física del viaje en sí mismo. La sola idea de armar maletas gigantescas, lidiar con el sobrepeso en el aeropuerto y pasar por los filtros de seguridad quitándome los zapatos me resultaba una agresión a mi tranquilidad. Después me esperaban 12 horas interminables metida en un asiento estrecho de clase económica, respirando aire reciclado y sufriendo turbulencias para llegar con las piernas hinchadas a una ciudad congelada. Y todo ese suplicio personal, ¿para qué exactamente? Para terminar encerrada en un cuarto de renta minúsculo, viendo a Hugo llegar exhausto a cocinar pasta barata después de sus jornadas agotadoras. Me parecía un desgaste físico, logístico y mental totalmente desproporcionado para una simple visita de 14 días que no aportaba nada a nuestro patrimonio. Con la mayor calma del mundo y utilizando un tono sumamente pedagógico,
le expliqué punto por punto por qué su idea era una insensatez financiera y operativa. Le dije con absoluta franqueza que ese trámite burocrático me generaba un nivel de estrés intolerable que no tenía ninguna obligación de asumir. Gastar cientos de dólares en un boleto de avión para saciar un arrebato sentimental momentáneo era retroceder 3 pasos en el supuesto plan de ahorro que justificó su viaje. Le dejé muy claro que las oficinas consulares eran lugares deshumanizantes y que yo no iba a someter mi dignidad a una ventanilla de migración por un capricho de 2 semanas. Lo más maduro, inteligente y conveniente para los dos era suspender cualquier plan de visita y mantenernos enfocados en la meta económica. Para aterrizarlo en la realidad, le exigí de manera directa que se dejara de romanticismos baratos y se pusiera a trabajar más fuerte durante un par de años seguidos. Si ya estaba pasando frío y aguantando incomodidades, lo lógico era que aprovechara cada minuto libre para tomar horas extra o buscar un segundo empleo que acelerara la recaudación del capital. Le subrayé que no tenía sentido distraerse con visitas turísticas improvisadas cuando lo prioritario era juntar el dinero completo para la casa y la boda. Le pedí que no fuera blando, que asumiera su compromiso con madurez y que regresara al país únicamente cuando tuviera una cuenta bancaria que justificara todo el tiempo que me estaba haciendo esperar. Mi planteamiento fue impecable desde la lógica financiera, una verdadera muestra de visión estratégica a largo plazo. La respuesta de Hugo fue completamente desmedida y fuera de lugar. Se quedó mudo frente a la pantalla, con los ojos vidriosos y una expresión de decepción tan exagerada que parecía sacada de un melodrama televisivo. Empezó a balbucear con la voz rota, reclamándome que cómo era posible que hablara con tanta frialdad cuando él solo deseaba verme después de 3 meses de encierro y soledad absoluta. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que su único motor para soportar los turnos dobles era la ilusión de abrazarme, reduciendo todo el asunto a un berrinche emocional insoportable. Su reacción me pareció una falta de respeto total a mi practicidad. En lugar de valorar que le estaba cuidando el bolsillo, se puso en el papel de víctima incomprendida. Le respondí con firmeza que no toleraría ese tipo de chantaje emocional barato para manipular mis decisiones. ¿Por qué tenía que pagar yo las consecuencias de su aventura migratoria con mi propio agotamiento físico y mi tiempo libre? Si él no tenía la fortaleza mental para tolerar la distancia que él mismo eligió, ese era un problema que debía resolver con su propia disciplina, no cargándome a mí la responsabilidad de ser su soporte anímico presencial. Le recordé que una relación adulta se basa en objetivos tangibles, no en dramas de telenovela por un par de boletos de avión. La llamada terminó en un silencio tenso y cortante, con él desconectándose de golpe sin siquiera despedirse de manera educada. Me quedé profundamente indignada en mi sala, procesando la ingratitud y la inmadurez con la que había recibido mis consejos. Resulta increíble que una mujer tenga que justificar su derecho a no querer someterse a filas consulares inhumanas y vuelos tortuosos solo para no herir la fragilidad masculina. Yo actué con total sensatez, protegiendo tanto los fondos de nuestro proyecto como mi propia salud mental de un desgaste innecesario. Que él prefiera ahogarse en sentimentalismos infantiles en lugar de concentrarse en generar ingresos no es mi responsabilidad. No pienso pedir disculpas por tener la cabeza fría y priorizar la estabilidad futura por encima de un reencuentro mediocre y apresurado. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, básicamente te da migraña llenar un formulario por internet y hacer una fila de 2 horas, pero no tienes ningún problema en sentenciar a tu novio a 2 años de trabajos forzados en el extranjero sin verlo. El nivel de comodidad con el que dispones del lomo ajeno mientras te quedas en tu sillón es ampliamente impresionante. Respuesta de la OP. No tienes idea de lo agresivas y denigrantes que son las oficinas consulares para una persona que cuida su salud mental y su paz cotidiana. Proteger mi energía de trámites absurdos es una prioridad legítima, y si Hugo decidió asumir un trabajo pesado afuera, lo mínimo que debe hacer es terminarlo con disciplina en lugar de buscar distracciones sentimentales que retrasan el objetivo. Usuario Anónimo 2 dice, ¿tú realmente quieres a Hugo o simplemente lo ves como un cajero automático a control remoto que te va a financiar la casa de tus sueños? Porque si ni siquiera tienes la voluntad de subirte a un avión que él mismo te paga para verlo 2 semanas, esa relación para ti es solo un contrato de inversión unilateral. Respuesta de la OP. Me parece el colmo que cualquier mujer que aplique pensamiento financiero estratégico y cuide el presupuesto sea tachada de interesada por gente con mentalidad mediocre. Decirle a mi pareja que no derroche el dinero en boletos y que se enfoque en ahorrar para nuestro patrimonio demuestra una madurez que ustedes claramente confunden con falta de afecto. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización y el ambiente con Hugo se volvió completamente irrespirable debido a su insoportable intensidad. En lugar de reflexionar sobre mis observaciones financieras y enfocarse en su trabajo, adoptó una actitud demandante y pegajosa que terminó por colmar mi paciencia. Pretendía que todas las noches me conectara religiosamente a videollamadas de 2 horas para acompañarlo mientras cenaba en su habitación. Esas sesiones eran un auténtico calvario. Se pasaba el tiempo suspirando, detallando cada dolor muscular que le dejaba su jornada y quejándose del frío, pretendiendo que yo fuera su terapeuta gratuita a control remoto.
Me parecía una fuga de energía inadmisible. Si tanto le pesaba el tiempo libre y la soledad, bien podría utilizar esas 2 horas diarias para tomar turnos nocturnos adicionales y engordar la cuenta de ahorros en lugar de drenarme el optimismo con su negatividad. Cansada de ser el vertedero de sus frustraciones laborales, tomé la decisión de establecer límites sumamente saludables para proteger mi propio bienestar. Empecé a responder sus mensajes con monosílabos espaciados y, con frecuencia, lo dejaba en visto durante 3 o 4 días consecutivos. Cuando finalmente me dignaba a contestar y él me reclamaba con tono quejumbroso por mi ausencia, le aclaraba con absoluta serenidad que era una mujer ocupada con proyectos personales, compromisos y una rutina estructurada que no podía pausar cada vez que a él le diera un ataque de nostalgia. Su incapacidad para gestionar su tiempo en el extranjero no tenía por qué convertirse en una cadena perpetua para mis actividades diarias. Una persona verdaderamente enfocada en el éxito no pasa el día pegada al teléfono mendigando atención. Para desintoxicarme de la pésima vibra que me transmitía desde el otro lado del mundo, decidí reactivar por completo mi vida social. Retomé el contacto con mis antiguos amigos de la universidad, un grupo sumamente divertido y dinámico que sabe cómo disfrutar del presente sin quejas ni dramas económicos. Empezamos a salir todos los fines de semana a los mejores bares de la ciudad, terrazas de moda y restaurantes concurridos donde el ambiente es ligero y estimulante. Salir, vestirme bien y disfrutar de una buena copa de vino los sábados por la noche fue justo el respiro que necesitaba para contrarrestar el ambiente sombrío que Hugo pretendía imponerme con sus llamadas lastimeras. Mi juventud y mi energía no se iban a marchitar encerradas en una habitación solo porque mi novio estuviera a miles de kilómetros de distancia. Naturalmente, al asistir a estos eventos sociales comencé a compartir fotos y vídeos en mis historias de redes sociales para mantener actualizado mi perfil. Fue en ese momento cuando decidí hacer una limpieza estética necesaria. Recorté deliberadamente cualquier foto antigua donde apareciera Hugo y eliminé cualquier indicio o etiqueta que hiciera referencia a un compromiso formal. Me pareció una medida justa, sensata y completamente coherente con la realidad física del momento. Si un hombre no está presente a mi lado para acompañarme a una cena, tomarme de la mano en un evento o posar conmigo en una terraza, no tiene ninguna lógica proyectar ante el mundo la imagen de una mujer atada o limitada socialmente. Mantener un perfil lleno de recuerdos de alguien ausente solo proyecta estancamiento y resta dinamismo a mi imagen personal. Además de una cuestión de coherencia visual, esta decisión me permitió medir el terreno y comprobar que sigo siendo una mujer sumamente atractiva y magnética para mi entorno. Al proyectar una soltería casual y accesible en mis plataformas digitales, noté de inmediato cómo aumentaban las interacciones, los mensajes directos y las atenciones de hombres interesantes de mi círculo profesional y académico. No veo absolutamente nada de malo en validar mi valor social mientras mi pareja cumple su contrato laboral. Es un ejercicio elemental de autoestima que cualquier mujer segura de sí misma tiene derecho a ejercer. Hugo no es dueño de mi visibilidad ni de la forma en que elijo relacionarme con el mundo exterior, por mucho que tengamos planes de comprar un inmueble en el futuro lejano. En medio de todo esto, hubo un detalle que me pareció una falta de caballerosidad imperdonable por parte de Hugo y que terminó de decepcionarme. Recordé que él había asegurado tener el dinero completo para el pasaje de avión y la estadía de 2 semanas que yo sensatamente rechacé. Con total desfachatez, jamás tuvo la delicadeza ni el gesto elemental de transferirme ese monto a mi cuenta bancaria personal. Me pareció una mezquindad inaudita considerando que ese dinero ya había salido de su presupuesto y estaba destinado a mí. Yo soy quien se está quedando sola en esta ciudad, dando la cara por la relación, cuidando el departamento y aguantando su ausencia prolongada. Lo mínimo que correspondía por pura cortesía y compensación moral era depositarme esos fondos para que yo pudiera cubrir mis gastos de recreación y mantener mi estándar de vida sin sobresaltos. Cuando le insinué sutilmente en un mensaje que podía enviarme esa cantidad para gestionar algunos gastos locales imprevistos, su respuesta fue evasiva y ridículamente tacaña. Pretendió justificar que ese dinero volvía al fondo común de ahorro para la futura vivienda, demostrando una vez más su estrechez mental y su incapacidad para tener atenciones reales con su pareja. Se llena la boca diciendo que todo su esfuerzo es por y para mí, pero a la hora de tener un gesto económico directo que alivie mi soledad, prefiere esconder los billetes bajo el pretexto de metas lejanas. Me indigna profundamente estar vinculada a un hombre que confunde la prudencia financiera con la tacañería hacia la mujer que supuestamente ama. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: borrar a tu novio de todas tus redes sociales para proyectar soltería casual y medir cuántos hombres te tiran la onda mientras él se parte la espalda trabajando 12 horas no es una decisión estética. Estás preparando el terreno para ponerle los cuernos en cuanto aparezca una opción mejor y quieres tener la coartada lista para no sentirte culpable. Respuesta de la OP. Mis redes sociales son un espacio estrictamente personal y curado bajo mis propios estándares estéticos, no un santuario digital para rendirle culto a un hombre que vive en otro continente.
No tengo por qué cerrarme puertas sociales ni proyectar una imagen desactualizada solo para calmar la inseguridad de personas que no entienden cómo se maneja la imagen pública hoy en día. Usuario Anónimo 2 dice, o sea que te dio flojera subirte al avión para ir a verlo, pero tienes el descaro de exigirle que te transfiera en efectivo el dinero de los pasajes para irte de fiesta con tus amigos de la universidad. Tu nivel de cinismo debería ser considerado una disciplina olímpica, eres una mantenida a control remoto que ni siquiera disimula. Respuesta de la OP. Ese dinero ya formaba parte de un presupuesto que él mismo asignó para mi persona, por lo que transferírmelo era un acto básico de caballerosidad y compensación por el desgaste emocional de tolerar su ausencia. Exigir lo que por derecho me correspondía como su prometida no es cinismo, es exigir el respeto y la consideración material que cualquier mujer de alto valor merece. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde la última actualización y Hugo terminó de cruzar todos los límites de la imprudencia con un acto de hostigamiento disfrazado de romance que me pareció sencillamente intolerable. Como seguramente notó mi distancia justificada y algún conocido malintencionado de nuestro círculo universitario le fue con chismes distorsionados sobre mis salidas nocturnas, decidió ejecutar una jugada desesperada para intentar controlar mi espacio. Un martes por la tarde, mientras yo intentaba concentrarme en mis labores cotidianas, sonó el timbre de mi departamento con una insistencia sumamente molesta. Al abrir la puerta me encontré con un repartidor que sostenía un arreglo floral gigantesco y ostentoso que apenas cabía por el pasillo, acompañado de una caja de chocolates importados y un paquete sellado. Al abrir el envoltorio pequeño descubrí una gargantilla de oro junto con una carta escrita a mano repleta de cursilerías baratas, promesas empalagosas y súplicas encubiertas para que no me alejara de él. En lugar de provocarme ternura o alegría, el despliegue me generó una indignación profunda y un asco visceral. Me pareció una invasión descarada a mi privacidad y un intento patético de marcar territorio a la distancia, como si mandar adornos caros a mi domicilio fuera una forma legítima de vigilar mi presencia y recordarme que estaba bajo su supervisión. Ese paquete en mi sala no era un gesto de amor, era un monumento a su inseguridad y una falta de respeto flagrante a los límites que yo había establecido con tanta claridad. Esa misma noche lo llamé enfurecida para ponerle un alto definitivo a sus ridiculeces. En cuanto contestó, antes de que pudiera empezar con su tono meloso a preguntarme si me había gustado la sorpresa, le armé un escándalo monumental. Le grité que era un pésimo administrador de recursos, un inmaduro emocional y un hombre peligrosamente desenfocado de sus supuestas metas de vida. Le exigí explicaciones sobre cómo se le ocurría despilfarrar cientos de dólares en flores que se iban a pudrir en 4 días, chocolates comerciales y una joya genérica que ni siquiera combinaba con mi estilo personal, cuando se suponía que estaba en el extranjero sacrificándose para juntar el enganche de una propiedad inmobiliaria. Fue una bofetada a mi inteligencia ver semejante derroche absurdo. Le advertí con toda la severidad de la que fui capaz que esos despliegues melodramáticos, más propios de una telenovela de media tarde que de una relación adulta, solo demostraban que no tenía la disciplina mental requerida para estar allá afuera. Mientras yo me veía obligada a privarme de lujos en la ciudad para cuidar las apariencias y mantener una economía austera, él se daba el lujo de tirar el dinero en intermediarios internacionales y envíos urgentes solo para alimentar su ego de galán herido. Me pareció un insulto que gastara en baratijas ornamentales mientras evadía sistemáticamente darme la compensación económica líquida que tantas veces le había sugerido. Hugo intentó justificarse con la voz entrecortada, casi al borde del llanto, diciendo que solo quería hacerme sentir consentida, especial y querida a pesar de los miles de kilómetros que nos separaban. Pretendió vender la idea de que la joya era un símbolo de su devoción y que había trabajado turnos extras enteros exclusivamente para pagarla sin tocar el fondo de ahorros principal. Su discurso me dio aún más rabia. ¿Cómo se atreve a usar horas de trabajo para comprar adornos en lugar de destinar ese excedente a acelerar su fecha de retorno definitivo? No le permití terminar de balbucear sus excusas mediocres, le colgué la llamada en la cara para no seguir escuchando su victimización patética y le bloqueé temporalmente las llamadas entrantes. Minutos después, para que no le quedara ninguna duda sobre mi postura, le envié un mensaje de texto categórico y fulminante. Le dejé perfectamente claro que no volviera a enviar a mi casa ningún paquete, flor, regalo ni encomienda que no fuera un comprobante formal de depósito bancario en nuestra cuenta o una transferencia directa a mi nombre. Si de verdad quería impresionarme y demostrar que servía para algo como futuro esposo, su única vía de comunicación material debían ser los números crecientes en los estados de cuenta. Cualquier otra cosa sería tratada como basura y devuelta al remitente sin contemplaciones. Me niego rotundamente a aplaudir la estupidez financiera de un hombre que cree que las flores compensan su falta de visión y su ausencia física. Comentarios de la actualización 2.
Usuario anónimo 1 dice, hermana, esto tiene que ser una broma de mal gusto o estás completamente desconectada de la realidad humana. Tu prometido se desloma en turnos extra para mandarte flores gigantes, chocolates finos y una joya de oro legítimo, y tu reacción es insultarlo, gritarle y llamarlo acosador. Estás enferma de odio hacia ese pobre tipo y no toleras que sea un buen hombre. Respuesta de la OP. Lo que ustedes con mentalidad de cuento de hadas no logran procesar es que los regalos no solicitados son la herramienta clásica de manipulación masculina para ejercer control psicológico a la distancia. Un hombre que prefiere tirar el capital en adornos perecederos en lugar de consolidar el patrimonio pactado es un pésimo prospecto financiero, y señalarle su ineptitud es mi deber como mujer con visión de futuro. Usuario anónimo 2 dice, si tanto asco, irritación y desprecio te produce cada palabra, cada llamada y cada detalle que ese hombre tiene contigo, ¿por qué no le haces un favor a la humanidad y terminas la relación de una vez por todas? Es evidente que no lo soportas, pero sigues ahí amarrada esperando que te ponga la casa a tu nombre. Respuesta de la OP. Terminar un proyecto de 3 años con una inversión de tiempo tan alta solo porque mi pareja comete torpezas administrativas y berrinches emocionales corregibles sería una decisión inmadura y precipitada. Tengo todo el derecho a exigir que corrija su conducta, se vuelva un administrador eficiente y cumpla con los estándares que prometió antes de irse, sin que eso signifique tirar a la basura el tiempo que ya invertí. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última actualización y mi vida dio un giro sumamente sofisticado que vino a confirmar todo lo que siempre pensé sobre mi propio valor. En una noche de copas con mis amigas en un lounge sumamente exclusivo de la zona financiera, conocí a Renato, un hombre encantador, con un estatus económico impecable, un vehículo importado de alta gama y una presencia que imponía respeto en cualquier lugar al que entraba. La química social fue instantánea. Renato es el tipo de persona que no pierde el tiempo en sentimentalismos baratos ni en promesas a futuro, sino que demuestra su solvencia en el acto. Comenzó a invitarme a cenar a los restaurantes más cotizados de la ciudad, a eventos privados de networking y a escapadas de fin de semana en hoteles boutique de lujo, cubriendo absolutamente todos los gastos con una generosidad deslumbrante. En mi mente, aceptar las atenciones de Renato no constituía ninguna falta moral ni traición a mi compromiso con Hugo. Muy por el contrario, lo asumí como un entrenamiento legítimo y necesario para mantener mis estándares elevados y no desacostumbrarme al buen trato, a los entornos de alta categoría y a la buena vida mientras Hugo terminaba de hacer su trabajo rústico en el extranjero. Si mi novio estaba afuera acumulando los ladrillos para nuestro futuro, era completamente lógico que yo mantuviera mi brillo social intacto aquí en lugar de pudrirme en el aislamiento. Una mujer de alto perfil necesita rodearse de abundancia para no perder su nivel, y Renato cumplía a la perfección ese rol de acompañante distinguido y patrocinador de experiencias que mi novio era incapaz de ofrecerme desde su cuarto de alquiler. Para evitar lidiar con los reclamos fastidiosos de Hugo, sus preguntas inquisitivas y su tono depresivo de siempre, decidí apagar las notificaciones de sus mensajes y llamadas durante 2 semanas completas. Le inventé la excusa perfecta de que estaba atravesando un cuadro severo de fatiga crónica laboral y que mi médico me había ordenado un reposo digital absoluto fuera de las pantallas por las noches. Con el terreno completamente despejado y sin el fastidio de sus videollamadas, me instalé con toda comodidad a pasar los fines de semana en el exclusivo penthouse de Renato, disfrutando de su terraza privada, su chofer y todas las comodidades que deberían ser la norma en mi vida cotidiana. El desastre absoluto se desató el domingo pasado debido a un descuido logístico imperdonable provocado, como siempre, por la impertinencia de Hugo. Me encontraba dándome una ducha relajante en el baño principal del departamento de Renato cuando escuché que la puerta de cristal se abría con una violencia aterradora. Renato apareció furioso, con los ojos inyectados en sangre y sosteniendo mi teléfono celular en la mano. Resulta que Hugo, en un ataque histérico de desesperación al ver que no le respondía en todo el fin de semana, había comenzado a bombardear mi línea con decenas de llamadas consecutivas y mensajes frenéticos que iluminaron la pantalla con textos como, mi amor, ¿sigues viva? Por favor responde, soy tu futuro esposo, y, dime si estás bien que me voy a volver loco. Renato, picado por la curiosidad ante semejante insistencia, aprovechó que cometí el estúpido descuido de dejar el celular desbloqueado sobre el lavabo y se puso a revisar minuciosamente mis aplicaciones de mensajería. Con una falta de ética espantosa, leyó las conversaciones privadas que yo mantenía con mis mejores amigas de la universidad. En esos chats, siendo completamente honesta y pragmática con mi círculo de confianza, yo me refería a Renato textualmente como un patrocinador temporal sumamente útil y generoso, al que estaba aprovechando para viajar y comer gratis mientras esperaba que Hugo juntara todo el dinero para comprarme la casa y pagar la boda soñada. La lectura de esas verdades objetivas desató en Renato un ego herido y una soberbia incontrolable que jamás vi venir. La escena que siguió fue de una violencia verbal y una ordinariez descomunales. Me sacó del baño prácticamente empujándome mientras yo intentaba cubrirme con una toalla, arrojó mi ropa al suelo y, en menos de 10 minutos,
metió todas mis pertenencias, vestidos de diseñador y cosméticos en bolsas de basura negras como si fueran desperdicios. Me echó a la calle en plena madrugada, sin importarle que estuviera descalza y temblando de frío en la acera mientras el guardia del edificio me miraba con un desprecio insoportable. Tuve que pedir un taxi mugriento a las 3 de la mañana para regresar a mi departamento, cargando mis cosas en plástico negro como una indigente y con el orgullo completamente pisoteado. Por culpa directa de la histeria inoportuna y los mensajes asfixiantes de Hugo en el peor momento posible, perdí de un solo golpe el acceso a los círculos más exclusivos de la ciudad, las cenas de lujo, los viajes pagados y un estilo de vida que ya había integrado a mi rutina como algo propio. Renato me bloqueó de inmediato de todas partes y me cerró las puertas de su entorno social sin darme el derecho a réplica para explicarle la naturaleza estratégica de mis comentarios. Toda esta catástrofe social no habría ocurrido si Hugo tuviera un mínimo de autocontrol y no actuara como un perro desesperado cada vez que paso unas horas sin reportarme ante él. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: pasaste de presumir tu entrenamiento de estándares y tus cenas en hoteles boutique a terminar sentada en la banqueta en pijama, a las 3 de la mañana, con tus vestidos finos metidos en bolsas de basura negras esperando un taxi destartalado. La poesía de tu humillación es tan perfecta que debería exhibirse en un museo de arte contemporáneo. Respuesta de la OP. La única persona que demostró una bajeza imperdonable fue Renato al violar mi privacidad de forma criminal revisando un teléfono ajeno, algo que ningún caballero con verdadera educación jamás haría. Mi dignidad sigue intacta porque jamás hice nada incorrecto, simplemente fui víctima del ataque de histeria de dos hombres incapaces de gestionar sus inseguridades como adultos civilizados. Usuario anónimo 2 dice: montaste un esquema Ponzi emocional usando a un novio sacrificado en el extranjero para la casa y a un amante rico local para los lujos, llamándolo patrocinador temporal a sus espaldas, ¿y te sorprende que te botaran a la calle como basura? Te quedaste sin el pan y sin la torta por creerte más lista que todo el mundo, manipuladora barata. Respuesta de la OP. Los hombres mediocres jamás van a entender la complejidad de una mujer que simplemente busca asegurar su estabilidad material y proteger su calidad de vida ante la lentitud de su pareja. No soy ninguna manipuladora, simplemente apliqué una gestión eficiente de mis recursos sociales y si todo colapsó fue por la intromisión inoportuna de los mensajes absurdos de Hugo. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde la última actualización y la pesadilla no se detuvo con la expulsión humillante del departamento de Renato. Lo que vino después fue una auténtica cacería de brujas orquestada por la envidia y la mezquindad de la gente que me rodeaba. Una de las chicas de mi supuesto grupo de amigas de la universidad, una resentida que frecuenta los mismos círculos de alta sociedad que Renato y que siempre codició mi facilidad para moverme en esos ambientes, se enteró de todo el altercado nocturno. Con una maldad y una vileza intolerables, se tomó el trabajo de rastrear a Hugo por todas las redes sociales posibles hasta encontrar su perfil y le envió un expediente completo con capturas de pantalla, audios de mis conversaciones privadas y relatos exagerados sobre mi vínculo con Renato. La reacción de Hugo fue la muestra definitiva de su cobardía y su falta total de hombría para afrontar los problemas de pareja. Ni siquiera tuvo la decencia de llamarme por teléfono, de pedirme una explicación cara a cara o de permitirme contextualizarle la naturaleza de los hechos para que entendiera que todo fue una estrategia social sin relevancia sentimental. Simplemente me envió un mensaje de texto helado, seco y cobarde en el que me anunciaba que cancelaba de forma definitiva todo compromiso de boda, que daba por terminada la relación de 3 años y que no quería volver a saber de mí en lo que le quedaba de vida. Acto seguido, me bloqueó de todas las plataformas, aplicaciones y números telefónicos existentes, borrándome como si yo hubiera sido una extraña. Por si semejante bajeza fuera poco, se encargó de acudir de inmediato a las entidades bancarias correspondientes en su país para cerrar de manera unilateral la cuenta de ahorros que supuestamente estábamos construyendo para el futuro departamento. Se quedó con cada centavo del capital acumulado durante todos estos meses, despojándome de la compensación material que por derecho me correspondía por haber puesto mi juventud, mi imagen y 3 años de mi valioso tiempo a disposición de su proyecto migratorio. Me robó mi estabilidad proyectada de un plumazo, amparándose en una rabieta de orgullo herido para dejarme con las manos vacías después de haberme prometido un futuro de reina. El golpe social en mi entorno inmediato fue igualmente injusto y desproporcionado. Mis supuestas amigas de la facultad, las mismas hipócritas que durante meses disfrutaron de las botellas caras que yo conseguía, que me pedían que les presentara a los contactos de Renato y que celebraban mis anécdotas, me dieron la espalda de la noche a la mañana. Empezaron a difundir rumores asquerosos sobre mí, tachándome de interesada, oportunista y traicionera en todos los grupos de chat para lavarse las manos y no quedar mal ante la élite social de la ciudad. De la noche a la mañana me vi completamente excluida de los planes,
de las reuniones de fin de semana y de cualquier evento de estatus, sufriendo un aislamiento cruel promovido por gente que jamás estuvo a mi nivel. Hoy me encuentro completamente sola en mi departamento, obligada a pagar el alquiler completo con mi sueldo ajustado de oficina, sin poder permitirme las cenas en lugares de moda, los viajes espontáneos ni ninguna de las comodidades que ya había asimilado como parte indispensable de mi vida. Tengo que hacer cuentas estrictas para llegar a fin de mes, viendo cómo mi juventud se desgasta entre cuatro paredes mientras el mundo sigue girando afuera. Es un destino profundamente injusto para una mujer con mis capacidades, mis estándares y mi visión de progreso, condenada a una rutina gris por culpa de la inmadurez ajena. Pero cuando me siento en mi sala a analizar toda esta tragedia con la cabeza fría y sin apasionamientos, tengo clarísimo de quién fue la verdadera culpa. La cobardía de Hugo fue el origen de mi ruina. Si él no se hubiera ido al extranjero persiguiendo esa fantasía ridícula y tercermundista de romperse el lomo como peón para juntar dinero, nada de esto habría pasado. Si hubiera sido un hombre de verdad, competente y capaz de generar riqueza aquí mismo en su propia tierra para proveerme el estilo de vida que merezco sin obligarme a padecer la soledad del abandono, jamás habría tenido la necesidad de buscar atenciones ni entrenar mis estándares con nadie más. Él prefirió huir a otro país a jugar al mártir de la construcción en lugar de quedarse a protegerme, cuidarme y retenerme como la mujer valiosa que tenía a su lado. Su ausencia física, su tacañería con el dinero de los pasajes, sus berrinches emocionales por teléfono y su histeria inoportuna crearon el escenario perfecto para mi colapso. Yo solo fui una mujer admirable que intentó proteger su nivel de vida y no dejarse arrastrar por la mediocridad de un novio ausente que no supo estar a mi altura. Al final del día, la sociedad siempre castiga a las mujeres inteligentes que se niegan a hundirse en la miseria junto con los hombres que no saben cómo mantenerlas satisfechas.